Dios bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos comenzando en el día de hoy, hermanos, con el libro de Corintios. Vamos a ver Corintios capítulo 1, 2 y 3. Las primeras tres, los primeros tres capítulos titulados Facciones celosas. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu mano misericordiosa y por el deseo de estudiar tu palabra, Señor, que tenemos y que anhelamos acercarnos más hacia ti. Pedimos, Señor, que nos guardes. Así mismo, Padre, que podamos vivir vidas, Señor, que busquen honrarte, que busquen acercarnos más hacia ti, que busquen, Señor, asimismo poder caminar de acuerdo, Señor, a tu bondad, de acuerdo a tu propósito en nuestras vidas. Te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de poder honrarte y bendecirte. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Háblanos, Padre. Amén y amén. Así que vemos entonces, hermanos, aquí el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Corinto era una famosa ciudad comercial al sur de Grecia, pero también era reconocida como el centro de la inmoralidad. A pesar de eso, Pablo estableció una iglesia allí, casi al final de su segundo viaje misionero, como dice Hechos 18, del 1 al 17. Aunque la iglesia estaba en Corinto, Corinto estaba también en la iglesia, contaminando su comunidad y testimonio. Pablo reconoce los dones y poderes de la iglesia, pero también él trata decididamente con los problemas que la plagaban. Su meta es hágase todo decentemente y con orden, como dice el capítulo 14, versículo 40. Las divisiones del libro son problemas de parcialidad y demandas legales, perspectivas acerca del matrimonio y de la libertad, perspectiva acerca de la adoración y perspectiva acerca de la resurrección. Temas principales, la división, el tema social, la discusión, también el tema privados, el desorden y la incredulidad y lo que es también lo que se habla de el aspecto público. Toma lugar en Éfeso y fue el año 56 antes de Cristo. Las iglesias no son perfectas porque están llenas de gente imperfecta. Pablo les escribe a los creyentes en Corinto para corregir aquellos errores en su comportamiento público y privado que los están distrayendo de su testimonio del Evangelio. En una forma ordenada, Pablo va punto por punto estableciendo normas de conductas acordes a la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús en el capítulo 1:4. Divisiones, inmoralidad, demandas entre creyentes, la lista de ofensas es larga, pero Pablo no desperdicia palabras, sino que con todos sus comentarios muestra, ¿verdad?, lo que son comentarios prácticos y poderosos. El propósito del libro de Primera de Corintios es identificar los problemas en la iglesia de Corinto y ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. Fue escrita por Pablo. El destinatario fue la iglesia en Corinto y los cristianos en todas partes. Como dijimos, de igual manera también Corinto era una ciudad cosmopolita principal. Contaba también, hermanos, con un puerto y también tenía un centro comercial destacado. Era la ciudad más importante en Acaya y también se caracterizó por estar llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. Vemos aquí en palabras claves, tenemos a Pablo, Timoteo y los miembros de la casa de Cloé. También lugares claves, reuniones de adoración en Corinto. Y características particulares, esta es una carta directa y también muy energética. El libro está dividido, ¿verdad?, en lo que son los enfoques de Pablo en los problemas de la iglesia, que son las divisiones y los desórdenes. Así que eso es capítulo 1 hasta el capítulo 6:20 y el capítulo 7:1 hasta el 16:24. Pablo responde las preguntas de la iglesia sobre el matrimonio, la libertad, la adoración y la resurrección. Los temas principales tenemos lealtad, inmoralidad, libertad, adoración, resurrección. Así que podemos ver, hermanos, que Pablo escribió esta carta en la iglesia, a la iglesia de Éfeso mientras visitaba. Pablo había sido especialmente llamado por Dios para predicar acerca de Jesucristo. Y cuando habla de Sóstenes, pudo haber sido el secretario de Pablo, el que escribió la carta mientras Pablo dictaba. Fue posiblemente el líder de la sinagoga judía en Corintos, en Hechos capítulo 18, versículo 17, el que fuera
golpeado durante un ataque a Pablo y que más tarde llegó a ser creyente. Sóstenes era muy conocido por los miembros de la iglesia en Corinto. Por eso Pablo incluye su nombre al inicio de la carta. Corinto era un depósito gigantesco de cultura con una gran diversidad de riquezas, religiones, intelectos y normas morales. Tenía la reputación de ser apasionadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad en el mundo. Los romanos destruyeron a Corinto en el año 146 a.C., después de una rebelión. Pero en el 46 a.C., el emperador romano Julio César la reconstruyó, am, ya que por ser un puerto marítimo estratégico. En los días de Pablo, 50 años después de Cristo, los romanos habían hecho de Corinto la capital de Acaya, actualmente Grecia. Era una ciudad grande y ofrecía a Roma ingresos importantes por medio del comercio, así también como por la protección militar en sus puertos. La idolatría floreció, por lo tanto llegaron a existir más de una docena de templos paganos que empleaban por lo menos 1.000 prostitutas. La reputación fue tal, hermanos, que las prostitutas en otras ciudades comenzaron a ser llamadas chicas corintias. Una invitación personal hace, ¿verdad?, que alguien se sienta querido y bienvenido. Nosotros no somos llamados a ser santos. Dios nos ha hecho llegar una invitación personal para que seamos ciudadanos de sus reinos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede llevarnos a su reino glorioso, porque es el único que quita nuestros pecados. Podemos ver aquí que Pablo, al incluir en un saludo a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aclara, hermano, que esta carta no es privada, a pesar de que tiene que ver con asuntos específicos de la iglesia de Corinto, estaba enfrentando. Todos los cristianos podrían leerla y sería de beneficio y de crecimiento y madurez para todos. Cuando se habla en el capítulo 1:3, gracia es el regalo de la salvación que nos es dado por Cristo. Recibirlo nos da paz, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, en un mundo de ruido, confusión e implacables presiones. En esta carta Pablo usó palabras fuertes para los corintios, pero prefirió empezarla con una nota positiva y afirmó el privilegio que tenían de pertenecer al Señor y recibir su gracia, el poder que Dios les da a los que hablan de Él y entienden su verdad y la realidad de los dones espirituales. Los miembros de la iglesia en Corintio tenían todos los dones espirituales que necesitaban para practicar la vida cristiana, testificar por Cristo y oponerse también al paganismo y también oponerse a la inmoralidad. Pero aunque tenían eso, habían todavía esquinitas y lugares donde se trataba de meter el pecado. Los miembros de la iglesia en Corintio también tenía la garantía de que serían considerados libres de culpa cuando Cristo volviera, como dice Efesios 1:7 al 10. Esto no se debía a que poseyeran dones especiales, perdón, o una labor brillante, sino por lo que Cristo había logrado por medio de su muerte y resurrección. Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero y después de su salida, 18 meses más tarde, aparecieron las divisiones y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse al estilo de vida inmoral que prevalecía en la ciudad. Pablo escribió esta carta recomendando que se aplicara un correctivo inmediato para aclarar su confusión en cuanto a lo correcto y lo incorrecto y remover, hermanos, la inmoralidad que se había introducido alrededor de ellos. En el capítulo 1:10, al decir hermanos, Pablo estaba enfatizando que todos los cristianos forman parte de la familia de Dios y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que un vínculo sanguíneo. Cuando dice que habléis todos una misma cosa, permite que no haya entre nosotros divisiones y que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En el capítulo 1, versículo 12. Esta es la iglesia de Corintio, numerosa y diversa. Los creyentes se sentían atraídos por diferentes predicadores y como todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, dependían considerablemente de la predicación y enseñanza para asuntos internos dentro del significado del Antiguo Testamento. Así que el argumento, hermanos, de los corintios había dividido a Cristo, una figura gráfica de lo que sucede cuando la iglesia o el cuerpo de Cristo se divide. Con las muchas oportunidades para adorar hoy, podríamos caer en lo mismo, en el mismo juego. Mi predicador es mejor
que el tuyo, pero esto dividirá a Cristo una vez más. Tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de apreciar a los maestros, a los pastores y a aquellos que Dios usa para su servicio. Cuando Pablo dice que Cristo no lo envió a bautizar, no estaba invalidando la importancia del bautismo en el capítulo 1:17. Esto fue ordenado por Cristo mismo en Mateo 28:19 y practicado por la iglesia en Hechos 2:41. Pablo estaba enfatizando que él no podía hacerlo todo. El don de Pablo era predicar y eso fue lo que hizo. Y tenemos que balancear, hermanos, entre todo lo que hacemos. Muchos judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús eran tonterías, porque se les había enseñado que el Mesías sería un rey conquistador, al que acompañarían señales y milagros, y Jesús no restauró el trono de David como ellos lo esperaban que lo hiciera. Las buenas nuevas de Jesús todavía parecen tontas para muchos. Nuestra sociedad rinde culto al poder, a la influencia y a la riqueza. Jesús vino como un siervo pobre y humilde y ofrece su reino a aquellos que tienen fe y que no dependen de sus obras. El mensaje de la muerte, hermano de Cristo, en el capítulo 1:25, suena insensato a los que no creen. La muerte parece ser el final del camino, la debilidad suprema. Pero Jesús no permaneció muerto. Su resurrección demostró su poder sobre la muerte. Y Él nos salvará de la muerte eterna y nos dará vida eterna si confiamos en Él como Salvador y Señor. Esto suena tan simple que muchos no lo aceptan. Buscan otras maneras de obtener la vida eterna por ser buenos o estudiar mucho y ser sabios. Y una pregunta en el capítulo 1:27, ¿se opone al cristianismo el pensamiento racional? Definitivamente los cristianos creen que deben usar la mente para pesar las evidencias y llegar a conclusiones correctas. Pablo está declarando que no hay conocimiento humano que pueda reemplazar ni pasar por alto la obra del Señor, la obra de Cristo en la cruz. Si fuera así, Cristo sería accesible solo a los muy inteligentes y bien educados y no a la gente común ni a los niños. Pablo sigue enfatizando que la manera de obtener salvación es tan simple que cualquier persona que lo desee lo puede entender. La habilidad y sabiduría no hacen, hermanos, que una persona entre al reino de Dios. Una fe sencilla, sí, lo hace, como dice el capítulo 1, versículo 28 al 31 de Primera de Corintios. Dios es la fuente y la razón de nuestra persona personal, de nuestra persona y relación con Cristo. Nuestra unión e identificación con Cristo nos llevó a alcanzar sabiduría y también el conocimiento. En el capítulo 2 podemos ver que Pablo se refiere a su primera visita en Corinto en el 51 después de Cristo, cuando fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero, como dice Hechos 18:1. Pablo era un expositor brillante, podía mantener cautivos a sus oyentes con sus argumentos intelectuales, pero prefería anunciar el mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo, dejando que el Espíritu Santo guiara sus palabras. La confianza de Pablo no radicaba en su agudo intelecto o en su habilidad para hablar, sino en el reconocimiento de que el Espíritu Santo lo ayudaba y lo guiaba. La sabiduría de Dios es en misterio, la sabiduría oculta. Era su ofrecimiento de salvación a todos, originalmente desconocido para la humanidad. Este plan llegó a cristalizarse cuando Jesús resucitó a sí mismo de la muerte. Su resurrección probó que tenía poder sobre el pecado y la muerte y que ahora podría ofrecernos este poder también, como dice Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Sin embargo, el plan de Dios aún permanece oculto a los incrédulos, debido a que rehúsan aceptarlo y deciden desconocerlo o simplemente no lo han oído ni se preocupan por escucharlo. Jesús fue incomprendido y rechazado por aquellos que el mundo consideraba sabios y grandes. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Creará un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice Isaías en 65:17, Apocalipsis 21:1. Y viviremos con él, hermanos, para siempre. En el capítulo 2:10, cuando dice lo profundo de Dios, se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación. Las palabras de Pablo tienen autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo. Pablo no estaba meramente dando sus propios puntos de vista,
o impresiones de lo que Dios tenía que decir. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió los mismos pensamientos y palabras de Dios. Los que no son cristianos no pueden entender a Dios y no pueden captar el concepto de que el Espíritu Santo de Dios todavía vive en los creyentes. No espere que la mayoría de la gente apruebe o aún entienda su decisión de seguir a Cristo. Todo parece tonto para ellos, así como una persona sin oído musical no puede apreciar una música que sea a sí mismo agradable. Nadie puede comprender a Dios solo mediante la guía del Espíritu Santo. Los creyentes pueden vislumbrar algunos de los planes, pensamientos y acciones de Dios. En realidad, tienen la mente de Cristo. Así que mediante el Espíritu Santo, hermanos, podemos empezar a conocer sus pensamientos, hablar con Él y esperar su respuesta a nuestras oraciones. El capítulo 3 nos muestra que Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana, porque aún no eran espiritualmente saludables y maduros. La prueba era que se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones los distrajeran. Los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros están a tono con los deseos de Dios. Nuestra meta es permitir que los deseos de Dios sean los nuestros. Ser controlado por sus propios deseos impedirá su crecimiento. Pablo plantó la semilla del mensaje del Evangelio en los corazones de las personas, fue pionero en la misión y trajo el mensaje de salvación. El capítulo 3, versículo 6, cuando habla aquí también que menciona a Apolos, el papel de Apolos fue regar, ayudar a los creyentes a crecer más fuertes en la fe. Pablo fundó la iglesia en Corinto y Apolos la construyó sobre dicho fundamento. Trágicamente, los creyentes en Corinto se habían dividido en grupos, ofreciendo lealtad a diferentes maestros, como dice el capítulo 1 del 11 al 13. Y después que el trabajo de los predicadores ha sido completado, tenemos que entender que Dios tiene que continuar haciendo crecer, ¿verdad? La semilla que ha sido plantada. La obra de Dios involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. No hay superestrellas en esta tarea, solo miembros del equipo que desarrollan sus funciones específicas. El fundamento de la iglesia de todos los creyentes es Jesucristo, y este es el fundamento que Pablo estableció al predicar a Cristo cuando empezó la iglesia en Corinto. Cualquiera que edifica la iglesia, maestros, predicadores, padres, y otros, debe de construir con materiales de alta calidad. ¿Y cuáles son estos materiales? La sana doctrina y testimonio, como dice el capítulo 3 versículo 12, que encaje en las normas de Dios. Pablo no está criticando a Apolos, sino desafiando a los futuros líderes de la iglesia a tener una predicación, así como una enseñanza sana y sólida. En la iglesia, basada en Jesucristo, cada miembro debería ser maduro, espiritualmente sensible y sano en la doctrina. La iglesia en Corinto estaba construida con madera, heno y hojarasca, con miembros que eran inmaduros, insensibles a los demás y receptivos a las doctrinas erróneas, como dice el capítulo 3, versículos 1 al 4. No nos extrañe que tuvieran tantos problemas. Las iglesias locales deben de estar edificadas en Cristo. Un edificio sólido, hermanos, ¿verdad? eh, Tiene que tener un fundamento fuerte. El fundamento de nuestra vida debe de ser Jesucristo. Él es nuestra base, nuestra razón de ser. Y cada cosa que somos y hacemos debe de encajar en el molde que Él ha establecido. Dos maneras seguras de destruir un edificio son dañar el fundamento o construir con material de mala calidad. La iglesia debe de ser edificada sobre Jesucristo, no sobre alguna persona o principio. Él evaluará la contribución de cada ministro, la vida de cada iglesia, de la vida de la iglesia, y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. Podemos pretender, hermanos, y actuar de cierta manera para enfocarnos en dar testimonio a lo que nosotros nos dé la gana de hacerlo como querramos, con una mala intención adentro. Pero a Dios no se le escapa, Dios sabe lo que estamos haciendo. Así como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que dice el capítulo 3 16 y 17 y el 19, la iglesia local o la comunidad cristiana es el templo de Dios. Así como el templo de los judíos en Jerusalén no debía ser destruido, de igual manera la iglesia no debía de ser estropeada y arruinada por las divisiones, controversias o pecados cuando los miembros se reunían para adorar a Dios. Pablo nos dice que los corintios debían despreciar la búsqueda del conocimiento, sino
que les advierte que tengan, que debían de escoger la sabiduría de lo alto, que es mucho más valiosa, aunque sea considerado necio para el mundo, como dice el capítulo 1:27. Los corintios estaban empleando la llamada sabiduría de este mundo para evaluar a sus líderes y maestros. Su orgullo hizo que dieran mayor valor a la presentación del mensaje que a su propio contenido. Y el capítulo 3:22, Pablo dice que tanto la vida como la muerte son nuestras, mientras los incrédulos son víctimas de la vida, arrastrados por su corriente y preguntándose si hay en ella sentido, los creyentes usan la vida bien porque comprendían su verdadero propósito. Y los incrédulos solo pueden temer a la muerte. Para los creyentes, sin embargo, la muerte no es motivo de temor, porque Cristo los ha derrotado, como dice en 1 de Juan, capítulo 4:18. La muerte es solo el comienzo de la vida eterna con Dios. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, y porque nunca nos desamparas, nunca nos abandonas. Gracias por siempre estar ahí presente y por siempre ayudarnos, guiándonos por el camino correcto. Te adoramos, Señor, y te damos toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.